¿Qué tal? Muy bones. Estoy a Galmiaes y vamos a entamar ya con el repasín semanal a lo más aquello de la actualidad del deporte asturiano, güey, con rugby, baloncesto, balonmano, hockey y deportes d'hivierno. Falando de ello, este fin de semana coincidía el empiezo oficial de la temporada en las estaciones de esquí asturianes, con la llegada de la nieve a los nuestros montes. Y aunque el elemento blanco ya asomare por los picos más altos baunes selmanes, desde el viernes 23 los lugares asitiados a unos 1000 metros de altor vieron a nubrir la tierra de nieve. Asina, las esperanzas de abrir estos días tuvieron enceses durante unas horas, mientras llegaban las previsiones más positivas. A la fin fueron unos 10 centímetros los que quedaron cuallados en las pistas de las estaciones de Pallares y Fuentes de Invierno, cifres paecíes a las que registraban las vecinas Cheitariegos y San Isidro. Lamentablemente, desde ayer y lunes, el agua apareció en el suelo estado líquido, fundiendo parte de lo que cayere hasta la madrugada del domingo. Hoy en pues seguir lloviendo en esas nuevas instalaciones hibernales, lo que lleve xuru el peor pronóstico para los intereses deportivos. Desde mañana, y según los meteorólogos, podía llegar la estabilidad y quizás de alguna helada, lo que mantiene la capa acumulada y permite furrular a los cañones de nieve artificial. Veremos. Vamos agora ya col hockey, porque esta fin de semana el pabellón Ubieín Pepín Moreno foi el escenario de la visita a Asturias del mellor equipo de hockey sobre patinos de Europa. El Fútbol Club Barcelona llegó a la pista del Esfer Ubieu nun ambiente de gala. El sábado toles miraes estaban puestes nun de los acontecimientos deportivos de mayor nivel en Asturias de un tiempo para acá. L'Esfer, militante este año na élite del hockey estatal, recibía en casa al Barça, equipo que lo tiene absolutamente todo ganado y que llegaba a la capital asturiana de Xuru col mieu escénico que supón enfrentarse a un conxuntus 11. Pa ello, el Pepín Moreno de Ubieu vistía les mejores priendes y vía esos graes atacaes de aficionados que ayampeaben por un triunfo de los de casa. De otra manera, la empresa ya era difícil y naide nun lo duldaba, dado que les credenciales del Fútbol Club Barcelona faen d'él un catedrático del deporte del palo y el piloto. Contó l'Esfer que pa más Inri llegaba al partido con baixes, supo afitarse en esos argumentos y llegar a meter en problemas al equipo catalán. Pel Sollau, la velocidad del visitante en escontres resultaba incontenible en les más de les veces y el parapeto defensivo del equipo de casa podía pinchar en cualquier momento. Cuando pasaban los 5 minutos, llegó el primero del Barça en una xugada que francía el marcador tras de un anuncio anterior segundos primero. El gol no cambió mucho la dinámica del partido y así en una segunda entrada ofensiva iba a venir otro tanto visitante en el que colaboró la mala suerte del Esfer. Así en las cosas, parecía que un Barcelona tan resolutivo en ataque iba a llevar una victoria implada por demás, pero en una acción entre Mayo y Pérez llegaba el 2-1. En la segunda parte viviéronse momentos de verdadero espectáculo en sin que el marcador fuera a moverse. Nada más Teixidó, un yacimiento personal, hizo posible el tercero para el Fútbol Club Barcelona. Aunque el electrónico que cerró el pabellón de Fozanelli marcara una derrota clara, los aficionados marcharon para casa con bon tasto una boca, gracias al espectáculo vivido. Eso sí, el equipo Ubieín sigue sin levantar cabeza en este primer cacho de temporada na Hockey Liga. En el polideportivo, porque otra cita importante del sábado deportivo y era el encuentro que disputaban en el multiusos de Vallovín el balonmano Lacera Naranco y el Huesca. Ya era importante el triunfo de los intereses del equipo Carballón y por suerte y lo que se acabó celebrando en el polideportivo. El que sal muy tocado de la convocatoria y el equipo aragonés, que contaba el entamu de campaña como favorito para lograr el ascenso y que ahora tienen que estar muy pendiente de lo que pasa por la parte baja de la tabla, la que va cayendo paso ante paso. De todas formas, el partido no imprimaba bien para los de casa, que bien como después de ir muy per detrás del marcador, quieren amarrar un empate a 13 para algamar el descanso. En la segunda mitad, una mestura de mejores formas locales y fundimiento visitante fijo que el triunfo de los de casa llegara con un tanteu de 31-26. Chascu ni yescas para el primer equipo del baloncesto xixonés. El Faro, en un partido igualado y trabajado, acabó dejando el triunfo na pista gracias a una falta personal insistente que los árbitros dejaron en manos de los de casa para que acabaran ganando de un punto a 2 segundos de la bocina. Viajó el Faro Xixón baloncesto a tierras castellanes,
sabiendo que ya guardaba un equipo en condiciones muy similares a las suyas. L'Illescas buscaba lo mismo que el Xixón, un triunfo que desfixera la igualdad, enveredándolos es contra un liderato solitario. El primer periodo del encuentro iba a rematar con un 19-20 para los asturianos, después andar les diferencias en el marxe de los 2 puntos durante todo ese tiempo. Si casi les cosas non deben seguir ese camino en el segundo, porque el Faro salía de fecho del plan de trabajo, dejando vía libre a los toledanos, que marchaban ya hasta el 42-25, en medio de un festival de triples que dejaba las esperanzas xisoneses muy tocaes. Y ya en el cuarto y último tiempo, cuando todo parecía dar el triunfo fácil para los de casa, llegó el hachazo asturiano, con un marcador parcial de 0-14 que baltaba las tendencias anteriores y que ponía al Faro raspeando el triunfo con los dedos. Xusto nese momento aparecía la figura arbitral, pa, como se suele decir, pitar mieu, adjudicando a los locales una falta personal a 2 segundos de la fin. Alonso, con un toque excepcional, mudó los tiros en puntos, dando el triunfo al su equipo, L'Illescas. Dejamos ya el parqué, pero volvemos a Ubieu, donde esta fin de semana en el campo del Naranco, Ubieu y Universidad de Vigo xugaben por facer más méritos pola permanencia na división onde militen. Después de esta quinta derrota seguida de los asturianos, el equipo queda penúltimo y ya que el partido remató con un 5-28 que barrió toda posibilidad de triunfo local. De todas formas, el encuentro no entamaba mal del todo y así en las primeras ediciones los que xugaban en casa llegaban a ponerse ganando 5-3. Pero a partir del Ecuador del primer tiempo, las cosas mucho cambiaron para que a la fin la victoria gallega llegara en sin mayor dificultad. Con el partido prácticamente rematado, volvieron unos minutinos de dominio local que para nada sirvieron. Si casi la vuelta a la dirección técnica de Gerediaga quiso notarse en algunos detalles del juego asturiano. Más nada en esta edición de Agalmiaes. La viniente a llegar con otros anuncios de esto del deporte que menos titulares lleva. Vémonos, si vos apetece, de Güey en 8 días. Pasáislo bien, un saludo.